Congresista, tiene el uso de la palabra, congresista Mario Cancio, por 4 minutos. Gracias, señora presidenta. Antes que todo, quiero expresar mi solidaridad con los maestros del Perú y pedirle al presidente Kuczynski, al ministro de Educación, que cumplan con el compromiso de campaña de mejorar sus sueldos. En segundo lugar, en el Frente Amplio estamos por otorgar las facultades legislativas, pero tenemos nuestros reparos, y justamente nuestros reparos están en el primer eje, en el eje de reactivación económica, porque no comprendemos cómo una reactivación económica puede estar al margen de la producción. Y decimos esto porque no vemos en ellas ninguna intención de querer reactivar el agro peruano, un sector muy importante para generar no solamente empleo masivo, sino también recursos a través de la agroindustria. No vemos en ellas criterios, puntos concretos para impulsar la micro y pequeña empresa. Si bien se ha puesto ahí una especie de marco tributario, eso no basta, no es suficiente, es solamente una gota de agua en el mar. Porque la micro y pequeña empresa necesita mucho más y necesita cosas mucho más importantes para que pueda sentir la necesidad de formalizarse. Y no nos engañemos, es al gobierno al que le interesa que se formalice la micro y pequeña empresa, porque a la micro y pequeña empresa no le interesa la formalización, está tranquila así como está. Han logrado resolver el problema de su sustento por sí solos, con gran esfuerzo y dedicación, con entrega, solamente con su fe y con su constancia. Y ahora, campantemente, el gobierno va y dice que tienen que formalizarse. ¿Acaso va a ser suficiente incentivo que tengan que tributar? La micro y pequeña empresa necesita financiamiento en primer lugar, tecnología en segundo lugar y acceso a los mercados, algo que los gobiernos y el Estado peruano nunca le ha proveído. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Que vengan corriendo a formalizarse solamente porque les decimos que ahora van a tener mejores condiciones tributarias? No nos engañemos, no veamos mal las cosas. Aquí las cosas tienen que ser claras. Y nosotros estamos precisamente por ver el futuro del país, y el futuro del país es si activamos la producción básicamente. Si ahora no se toman las medidas que realmente activen los sectores fundamentales de la producción como son el agro y la micro y pequeña empresa para conducirnos hacia una industrialización del país a través de la diversificación productiva, obviamente no queremos recorrer ese camino y lógicamente estamos condenando a nuestro país a un destino siniestro, cuyas consecuencias no los vamos a ver ahora, pero lo van a sufrir sin duda quienes nos sigan atrás. Y esa es la preocupación del Frente Amplio. Y ese es el problema central que nosotros vemos. Ahora bien, algún congresista habló de vergüenza acá. Pues debieran sentir vergüenza aquellos que quienes tuvieron oportunidad de ser gobierno no fueron capaces de generar empleo. Y en vez de eso, generaron despidos masivos, que después a los gobiernos posteriores les costó tener que restituirlos y compensaciones económicas que nos costó a todos los peruanos. Eso sí debería dar vergüenza. Y hoy, el gobierno que está arrancando, si no genera empleo, como no lo han generado los gobiernos anteriores, siempre vamos a tener el problema de la informalidad, siempre vamos a tener el problema de la inseguridad, siempre vamos a tener los grandes problemas del país, porque lo primero que necesita un peruano y cualquier ciudadano es precisamente un trabajo estable, decente, para poder tener el... Minuto adicional, congresista. Y si eso no es capaz de otorgarle el gobierno y el Estado, entonces estamos en nada. Aquí no vamos a resolver ningún problema ni vamos a soñar. Así que, señores, pensemos bien, las facultades que estamos otorgando tienen tantas posibilidades de éxito como de fracaso. Nosotros deseamos que tengan éxito, pero no creemos que el modelo que se está desarrollando esté bien. Está definitivamente mal y tenemos que cambiar el modelo. Por eso, para concluir,
Nosotros pedimos que la votación sea punto por punto o por lo menos eje por eje para poder expresar nuestra verdadera voluntad. Apoyamos las facultades legislativas, pero con reparos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder, 5 minutos por el Partido Aprista. Presidenta, muchas gracias. Estamos llegando ya al final prácticamente de una larga discusión que no ha comenzado solo hoy día, sino desde que el gobierno anunció que iba a solicitar facultades y empezó con una serie de planteamientos que en algún momento se pusieron como condición sine qua non para hasta incluso poder gobernar, y hasta en el sentido de decir que si no se entregaban esas facultades, ellos iban a estar con las manos atadas. Y dentro de esas facultades, Presidenta, se han sin duda esgrimido diversos aspectos que ahora se han puesto en relevancia, pero de los cuales solamente me voy a ocupar en dos que tienen que ver con aspectos que me dejan totalmente desconcertado. El gobierno insiste, Presidenta, en reducir el 1% del IGB y cree que esa es una de las medidas fundamentales para la recuperación económica y para la formalización del país. Pero cree, a mi modo de ver, de mentira. Porque si no, no tendría lógica que en el mismo texto se esté solicitando aumentar el impuesto a la renta. Y se dice acá, y ese es el argumento que han manifestado la mayoría de los defensores de este planteamiento oficialista, que es para justamente compensar lo que se deja de cobrar por la reducción del IGB. Pero ese no es el tema. El tema es que el día de ayer, Presidenta, ha salido en el Diario Oficial del Peruano una noticia. Aprueban emitir bonos globales y soberanos. Y se dice, el Ministerio de Economía aprobó la operación de administración de deuda bajo la modalidad de recompra o intercambio parcial o total de los bonos globales de vencimiento del 2019, 2025, 2033 y 2037 hasta por un monto de 6.148 millones de dólares. O sea, nos damos el lujo de renunciar a 1% del IGB, pero nos estamos endeudando con 6.140 millones de dólares, que son de ida y vuelta, efectivamente. O sea, hay otra además, Presidente. También se aprobó la emisión de bonos soberanos con vencimiento al 12 de agosto del 17, del 23, del 26, hasta por un monto de 22.495 millones de soles. O sea, ¿el Estado peruano le sobra la plata o le falta la plata? No lo sabemos. Lo peor de todo, Presidenta, es que esta reducción del 1% del IGB ¿está o no está en la ley de presupuesto que se está debatiendo? No, no está. Se lo preguntamos cuando vino aquí el ministro Zavala y vino el ministro Torne. No está. Y entonces cuando discutimos la ley de presupuesto y hacemos que todos los jefes de pliego vayan y pidan más presupuesto y los congresistas están solicitando el presupuesto para las obras de las provincias, etcétera, está considerado que vamos a tener 3.500 millones de soles ya de por sí, hasta el presupuesto aparece desfinanciado e incoherente. De manera, Presidenta, que el gobierno tendrá que explicar cómo es que pueda darse una circunstancia como esa, a pesar de que para evitar cualquier tipo de contingencia política, nosotros digamos muy bien, a ver, demuéstrelo, tenga, tome, ahí tiene sus facultades y ahora demuestre si realmente se puede formalizar en esas circunstancias. El segundo elemento, Presidenta, ya se ha mencionado, pero yo lo tengo que enfatizar. Aquí se está solicitando también facultades para el famoso tema de los panamericanos. Y, Presidenta, durante casi los últimos 15 meses hemos escuchado al señor Daniel Abugataz, que no es ni representante del partido fujimorista, ni militante del partido aprista, ni nada. Al señor Daniel Abugataz quejarse de que su gobierno estaba despilfarrando el dinero en el tema de los panamericanos, no estaba haciendo nada y que lo más decoroso sería que el Perú renuncie a hacerlo. ¿Y quién era el encargado de hacer ese tipo de implementación? El ministro Jaime Saavedra, ministro del actual gobierno, premiado por el señor Kuczynski para que continúe en el cargo. ¿A cambio de qué? Nadie lo sabe. Pero el señor Jaime Saavedra, que fue tan solícito en acceder al pedido de la señora Nadine Heredia de nombrar al señor Salazar, lo acabamos de ver nombrando a otra persona porque el señor Salazar se permitió el lujo de renunciar
diciendo que él es el encargado del tema de los panamericanos, pero no. Aquí tenemos, Presidenta, autorizan viaje del ministro de Educación a Brasil, del mismo ministro a Brasil, entre el día 10 y el 13 de septiembre, acaba de regresar, pero no se preocupen, ya se volvió a ir a otro lado el ministro, porque también ya aquí está viajando a Gran Bretaña y a Suecia. El ministro está de viaje, pues, o sea, está de viaje. Y entonces el ministro, Presidenta, se ha ido ¿a qué? A constatar el estado de las... Tiempo adicional, congresista. De la planificación y organización y ejecución de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Qué bonito. O sea, el ministro dice que el otro es el que ejecuta, pero él es el que viaja. Y nosotros le vamos a dar ahora al ministro de Educación del señor Ollantumala, perdón, de la señora Nadine Heredia, ratificado por el señor Pedro Pablo Kuczynski, sabe Dios por qué. Le vamos a dar ahora la posibilidad de que compre, ejecute y haga obras sin licitaciones, porque este ya es un tema urgente. O sea, él mismo lo dilata, tiene 3 años de ministro. Él mismo dilata la construcción de todas las obras para el Panamericano y ahora le vamos a dar facultades para que las haga rapidito, pero eso sí, ya no tiene que pasar por el aro de las leyes que obligan a un caso de licitación. Presidenta, yo creo que ahora vamos a entrar también a un debate adicional que está propiciado por la incoherencia que se está empezando a tener en la forma en la que vamos a votar. Porque aquí tenemos un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. Y se nos ha dicho de que se vota primero el dictamen en mayoría. Tiempo adicional. Y de acuerdo al resultado se votará el dictamen en minoría, como señala el reglamento. Pero como hay ahora quienes han presentado el dictamen en minoría, que solicitan que se vote por partes el dictamen en mayoría, si se votase el dictamen en mayoría por partes, tendrían que vote por partes el dictamen en mayoría. Si se votase el dictamen en mayoría por partes, tendrían que retirar el dictamen en minoría, porque si no, tendrían que votar en la totalidad del dictamen en mayoría, en la totalidad en contra. Entonces, no hay coherencia en solicitar que se vote en partes el dictamen en mayoría, porque supondría que si se vota en cualquiera de los criterios un dictamen aprobatorio con quienes han suscrito el de minoría, tendrían que retirar esa parte del dictamen de minoría. Y entonces, Presidenta, estaríamos en un intríngulis, en una cantinflada que no correspondería. Así que lo que le corresponde, Presidente, al Congreso es votar el dictamen tal como viene, con las objeciones o observaciones que pudieran haber. Y en segundo lugar, Presidenta, considerar que si se retira el dictamen en minoría, entonces ya se puede votar por parte. Me piden una interrupción. Como una cuestión muy excepcional, porque usted está en tiempo adicional, para no dejarlo como precedente, congresista Arana. Gracias, congresista Mulder. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, nosotros estamos porque hagamos política de manera coherente. Es evidente que si vamos a votar por partes, vamos a retirar el dictamen en minoría. Eso es de sentido común. No hagamos política contra el sentido común. Así que no se preocupe, colega Mulder. El tema es que hay esa disposición y seguramente si los portavoces o se es anunciado, efectivamente nosotros procederemos. Estamos buscando consensos y acuerdos en aquello que nos permita dar un buen mensaje al país. Arana, se procederá así entonces. Congresista Mulder, ¿puede usted terminar? Le agradezco, Presidenta, y créame que me siento bastante halagado de haber tenido un efecto de persuasión tan sólido para como en menos de un minuto la bancada del Frente Amplio decida retirar el dictamen en minoría. Y me parece, Presidenta, que estamos en lo coherente, porque los puntos de vista se pueden manifestar justamente en la posibilidad de que se pueda votar por separado. Sin embargo, Presidenta, si ya han habido consensos plasmados en la Comisión de Constitución y allí han estado representantes de todas las bancadas que se han establecido sobre la base de la negociación propia, no cabe en todo caso ir hacia un dictamen que sea aprobado por partes, porque en ese caso, Presidenta, tendría que ser cada una de las partes. Y si es así, yo le voy a solicitar que también se vote como una manera
por separado el tema de los Juegos Panamericanos, Presidenta, que este gobierno, por la incoherencia de nombrar al mismo ministro que ha ocasionado el problema, no merece tener una confianza. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene el uso de la palabra congresista Richard Acuña por 4 minutos. Gracias, Presidenta. Me estaba solicitando una interrupción el congresista Benicio Ríos, por favor. Congresista Ríos, los 2 minutos o 1 minuto. 1 minuto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Richard. Quiero ser puntual, Presidenta, al pedido que denantes hemos hecho con mis colegas congresistas del Cusco, referido al tema cultural. Conversando, ellos se refieren al CIRA. Entonces, esa parte, Presidenta, que se rectifique la redacción y de esta manera que quede claro lo que nosotros estamos pidiendo, no al intento de la privatización del patrimonio cultural. En ese sentido, una vez más, señora Presidenta, por intermedio suya, pido que se rectifique esa redacción que está en la página 4 del dictamen que nos han alcanzado a la mano. Muchas gracias, señor congresista. Gracias, congresista Ríos. Congresista Richard Acuña. Presidenta, la segunda interrupción para el congresista Donaire, por favor. Congresista Donaire, 1 minuto. Gracias, señora Presidenta. Me voy a referir solamente en materia de seguridad, a fin de invocar a todos nuestros compañeros de darle la plenitud de las facultades. Pero yo invocaría al Ejecutivo, en caso de delegarle las funciones, de poder legislar con la cabeza fría, el corazón caliente y la mano de hierro en la fase represiva, para poder rechazar todo intento de delincuencia y de inseguridad, y con la cabeza fría y el corazón caliente en la labor preventiva, porque ninguno de nuestros hermanos jóvenes son insensatos y locos para estar al margen de la ley. Solamente en tal sentido tenemos que tener en cuenta, si nosotros hubiéramos sufrido todo aquello que han padecido estos jóvenes, que no han tenido educación, que no han tenido probablemente las posibilidades. Gracias, congresista. Ya terminó su tiempo. Congresista, era interrupción. Congresista Richard Acuña. Gracias, Presidenta. Presidenta, en el Congreso de la República estamos acostumbrados a estar en esta etapa o de ese tipo de debates. Y cuando hablamos de ese tipo de debates es porque, según la Constitución Política, en el artículo 104, se dice que el Congreso puede delegar para que el Ejecutivo legisle con decretos legislativos sobre materias específicas. Y es por eso que estamos acá, para decir qué cosa es lo que nos parece y qué cosa no. Pero también es importante que todos nosotros sepamos que nunca se ha delegado tantas facultades como se ha podido pedir en esa oportunidad. Porque es importante de que el país sepa de que el Ejecutivo y el Legislativo están trabajando de la mano. Quiero felicitar el trabajo. Me disculparán, colegas, por favor. Un momentito. Colegas, está haciendo uso de la palabra, por favor. Si desean ustedes conversar, pueden hacerlo. Gracias, gracias, Presidenta. Continúe. Mencionaba que el Ejecutivo y el Legislativo en las últimas 2 semanas han trabajado de la mano. Felicitar el trabajo de la Comisión de Constitución y las diferentes comisiones que se preocuparon en recibir a los diferentes ministros, a escuchar y presentar las diferencias que pueden tener, pero sí decirles que ese trabajo que han ido de la mano es para cumplir sobre todo con las inversiones que la población está solicitando. Estamos preocupados por mayor empleo, por seguridad ciudadana, por servicios de agua y desagüe y lucha frontal contra la corrupción. Sabemos muy bien que el gran ausente en este debate es el proceso de descentralización que tanto se habló. En la campaña, que todos hemos sido partícipes, escuchábamos a todos los candidatos que el proceso de descentralización se iba a dar, y hasta ahora son simples ofrecimientos, simples palabras,
y lamentablemente nada de realidades y nada de hechos concretos. Porque es importante decir que nosotros tenemos que buscar esa renovación, esa confianza a los gobernadores y alcaldes. Y hasta ahora, con este tipo de iniciativas no lo estamos haciendo. Además, decirle, Presidenta, que nosotros como Alianza para el Progreso, respecto al dictamen, tenemos aún algún tipo de preocupación. Respecto a que no sabemos el porqué a nivel de sinceramiento de las deudas administrativas por la SUNAT, dejaron de lado todo lo que significó los beneficios para los entes privados. Solo se preocuparon por los privados y no por los públicos. Y es por eso que como Alianza para el Progreso, decirles de que acá tenemos que legislar para todos los peruanos. Tenemos que preocuparnos no solo por el sector privado, tenemos también que preocuparnos por los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y les haré llegar a la Comisión de Constitución un texto sustitutorio para ver ello. Además de eso, mencionar que nosotros queremos incluir en el inciso H un texto en el cual se va a incluir la simplificación, en el cual se menciona y solicitamos que se incluya la simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural. Ese pedido se lo estoy haciendo al presidente de la Comisión de Constitución por su intermedio, señora Presidenta. Pero además mencionar que nosotros como Alianza para el Progreso, sí vamos a apoyar ese pedido de facultades. Primero porque es una tradición democrática en nuestro país, cuando un gobierno asume su mandato. En segundo lugar, porque estamos acá para respetar la voluntad popular. El actual presidente y el Ejecutivo lo solicita y nos corresponde a nosotros darle la mano y ayudarles a trabajar de la mejor manera pensando en los 32 millones de peruanos. En tercer lugar, porque el Congreso ha debatido, porque el Congreso ha aprobado las políticas y sobre todo al momento de otorgarle ese voto de confianza. Tiempo adicional, congresista. Al señor Fernando Zavala se dio también el compromiso de trabajar de la mano y estamos acá para decirle sí, los vamos a apoyar en el trabajo que ustedes quieren realizar. Y en cuarto lugar, porque hay que darle el beneficio y la duda a ese gobierno. Recién está arrancando, hay que darle las herramientas y esperamos que hagan un buen trabajo. Hay que ser claros además que como varios congresistas lo han dicho, eso no es un cheque en blanco. Esto no es una gran oportunidad que tendrán de hacer lo que ellos quieran. Quiero que ustedes sepan que el legislativo estará sobre el presidente y sobre el Consejo de Ministros, revisando cada una de esas iniciativas, porque finalmente les estamos dando la oportunidad de legislar, que finalmente es una de las responsabilidades de este Congreso de la República, pero lo hacemos por los peruanos y por la gobernabilidad. Y estaremos preocupados en que se prioricen las obras y que sobre todo sepan que los estaremos observando en cada una de sus acciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Richard Acuña. Y por último, el congresista Daniel Salaverry, de Fuerza Popular, por 8 minutos. Gracias, presidenta. Me acabo de comprometer los 2 minutos de interrupción al congresista Galarreta, pero será al final de la intervención. Señora presidenta, hemos venido escuchando más de 8 horas pacientemente y viendo la actitud camaleónica, señora presidenta, de un grupo político que fue el principal promotor, impulsor, garante del actual gobierno. Me refiero, señora presidenta, al Frente Amplio, grupo político que fue en principal activista del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Inclusive, su lideresa fue la activista número 1 apoyando al actual presidente. Por eso nos sorprende ver ahora que no quieren apoyar las medidas que ha planteado el Ejecutivo. Yo me pregunto, ¿es que acaso fueron tan irresponsables de apoyar, de promover la candidatura que llevaba en su plan de gobierno unas propuestas que son contrarias a su ideología o a lo que ellos mantienen? ¿Es que acaso no sabían qué cosa proponía ese candidato? ¿Cuál era su plan económico? ¿Es que ahora nos van a decir
que en la campaña no se enteraron que el señor Kuczynski quería sacar adelante un seguro de desempleo o reducir el IGB? ¿De qué se sorprenden ahora? ¿Por qué se empeñan en boicotear al presidente al cual ellos apoyaron en campaña, señora presidenta? Aquí, señora presidenta, en este Congreso se vive en democracia. Nosotros no solamente apoyamos, sino defendemos los intereses de las grandes mayorías. El Frente Amplio, señora presidenta, conocía del plan del gobierno del señor Kuczynski. Conocía que era un plan de gobierno comprometido con las grandes empresas. Aquí en este Congreso, durante los últimos 15 días, no solamente hemos hablado de democracia de la boca para afuera, la hemos practicado. Hemos debatido en cada comisión, hemos recibido a los ministros, hemos intercambiado ideas en un diálogo alturado. Eso es la democracia, señora presidenta. Nosotros en Fuerza Popular no tenemos ningún problema en que la elección, la votación de este dictamen se haga por separado cada eje temático, si eso es lo que le preocupa al Frente Amplio. Pero en democracia, señora presidenta, uno tiene que ser consecuente y coherente en sus decisiones. Uno no puede tomar decisiones en base al odio o a intereses personales. Uno tiene que tomar decisiones en base a principios y pensando siempre en el Perú, señora presidenta. Por eso que yo invito al Frente Amplio a que sea consecuente con el candidato que ellos apoyaron en campaña, que sean consecuentes con el plan de gobierno que ellos impulsaron y que ahora va a gobernar el país, que sean consecuentes con cada una de las decisiones que ellos están tomando. Yo les pido también, señora presidenta, que hagan política seria, que no solamente hagan política para la tribuna, señora presidenta. Hemos visto cómo aquí quieren hacer un teatro para decir que ellos se oponen al tema económico, pero quieren apoyar los otros temas. Y vuelvo a repetir otra vez, ¿acaso no sabían a qué candidato estaban apoyando y cuál era su plan económico? ¿Tan irresponsables fueron con el país? El país necesita políticos serios y políticas serias, presidenta. Para nosotros en Fuerza Popular, el Perú está primero. Y aquí en este Congreso, señora presidenta, y lo hemos demostrado todo este tiempo, se vive en democracia. Si los señores del Frente Amplio quieren que se vote tema por tema, nosotros no tenemos ningún problema. Pero el Perú sabrá, señora presidenta, ver y tomar una decisión respecto a esos grupos políticos que un día dicen otra cosa y luego a ese candidato, hoy presidente, en vez de apoyarlo y ser consecuente, no voy a decirlo, lo dinamitan porque después me van a acusar y van a decir que los estoy diciendo terroristas. Voy a decir lo boicotean y eso no se puede permitir en democracia. Muchas gracias. Las interrupciones para el congresista Galarreta, y le agradecería, congresista Galarreta, puede explicar bien la propuesta que ha hecho el congresista Salaverry para la votación. Muchas gracias, presidenta. Creo que el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, ha sido muy claro de lo que se llama también en el Parlamento, así como podemos llegar a entendimientos con el Ejecutivo que nosotros no apoyamos ni votamos. También podemos llegar a entendimientos y respeto con las minorías parlamentarias y con la oposición parlamentaria. La idea, presidenta, es que hay dos artículos, votar el primer artículo por separado y el segundo artículo tiene 5 ejes temáticos. Y hay 5 temas, por lo cual serían las 6 votaciones, presidenta, las que se tomaría. Yo, presidenta, no quiero, todavía tengo tiempo en la bancada. Solamente, presidenta, llegando ya al final, como bien lo ha señalado Daniel Salaverry, estamos en un paso más, presidenta, de este Parlamento nuevo, de este Parlamento democrático institucional. Hoy día se termina la etapa de la primera, y vamos a ver si última o primera delegación o pedido de delegación de facultades que hace el gobierno. Nos hubiese gustado, como Fuerza Popular y como lo dijimos en la campaña,
que nos pidan facultades para legislar en salud, en los temas que tanto problemas hay en las postas, en los hospitales, en la falta de medicinas. Nos hubiese gustado que miren al Perú profundo y pidan facultades para esos 100 distritos más pobres de los que hablábamos en campaña. Nos hubiese gustado que pidan facultades para ver cómo se mejoran los programas sociales que tienen tantas filtraciones. Nos hubiesen gustado que pidan facultades para los temas más sensibles que hoy día la ciudadanía reclama. Es cierto que está el tema de lucha contra la corrupción y de seguridad ciudadana, pero en el tema de lucha contra la corrupción, vuelvo a repetir, hay solamente 3 ítems. Claro, la mayoría están en economía, y como decía Daniel Salaverry, quienes votaron por el gobierno del señor Kuczynski, entre ellos el Frente Amplio, sabían por qué candidato votaban. Pero a nosotros nos hubiese gustado estar debatiendo el pedido de facultades para ver cómo se mejoran esos colegios públicos y hospitales públicos. Pero bueno, nosotros no estamos en el gobierno es el que pone sus prioridades. Es evidente que las prioridades de Fuerza Popular son otras, pero no vamos a negar el pedido que está haciendo el gobierno en los 5 temas que han señalado. El Congreso, Presidenta, y como lo dijo muy bien Keiko Fujimori, algunos los tomaron mal, y no sé por qué, porque todos los políticos y todos los grupos políticos presentan sus proyectos de ley en el Congreso de las propuestas que manejaron en campaña. Nosotros velaremos por aquellos que creo que no ha estado en la agenda del pedido de facultades del gobierno. Nosotros trabajaremos esas propuestas que aún faltan y que no han estado en esta visión que por lo menos inicial que el Ejecutivo ha planteado. Y por eso, Presidenta, Fuerza Popular, en esa actitud democrática, en esa actitud transparente, pide a través suyo, Presidenta, al gobierno que haga un buen uso de estas facultades en materia de corrupción. En la lucha contra la corrupción es fundamental. Y si solamente han pedido 3 temas, pues que habrá que presentar más proyectos, porque nosotros queremos enfrentar ese flagelo de manera frontal. Y, Presidenta, los temas sociales, los grandes temas sociales que se hablaron en la campaña, porque ya estamos hablando, como lo dije en la mañana, del seguro de desempleo, pero no hablamos de los hospitales, las postas, los veremos acá en el Congreso. Nosotros, Presidenta, para terminar, nuevamente el compromiso de esta bancada, Presidenta, de apoyar todo lo que sea bueno para el Perú. Lo dije al comienzo, el día que juramentamos como una oposición democrática. Hoy día seguimos siendo oposición democrática y mañana seguiremos siendo esa oposición democrática que requiere el país y que es lo que nos ha dado el pueblo peruano con su voto en este Parlamento. Creo que, dicho esto, Presidenta, marcar claramente la posición de Fuerza Popular, de dar esa oportunidad y de mantener el control político en los próximos meses cuando estén listos los decretos y cuando también se tengan que dar cuentas de los frutos de los decretos, al margen de que nosotros discrepamos con la gran mayoría de lo que se está planteando en sus temas solicitados al Congreso, Presidenta. Yo espero que de esta votación quede claramente la actitud democrática y las 2 visiones de país que tenemos. La visión que apuesta por la gente que más necesita en el Perú frente a... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Frente a la visión que está resumida en el pedido de facultades, que hay algunos temas importantes, pero creo que falta los temas más fundamentales de los ciudadanos más pobres de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Galarreta. Señores, hemos utilizado 6 horas 38 minutos en la exposición de cada uno de los oradores. Y habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Miguel Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muchas gracias, Presidenta. Ante todo, agradecer las nobles palabras que hemos recibido por el trabajo realizado. Pero eso sí quiero dejar constancia, Presidenta, que esto no es un logro personal, sino es en realidad un logro del Congreso, de cada uno de los congresistas que ha tenido a bien participar en esta elaboración, en este mejoramiento del proyecto de ley, así como del equipo técnico
que es el que nos ayuda de manera precisa y acertada. Agradecemos, señora presidenta, todas las intervenciones e importantes propuestas que han presentado los señores congresistas. Hemos intentado aceptar la mayor cantidad de ellas. Sin embargo, en algunos casos puntuales, comprenderán que ello no ha podido ser. Básicamente, debido a falta de información precisa sobre los efectos de lo que se proponía, máxime, si algunas de las propuestas realizadas en esta sesión no se encuentran como materias solicitadas por el Poder Ejecutivo para la delegación de facultades. Aún así, queremos dejar bien en claro que el hecho de que hoy estemos delegando al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en todas estas materias no significa, reitero, no significa que estamos abdicando de nuestra función natural de legislar, sino que la compartimos. Y en ese sentido, quiero señalar que los congresistas que así lo decidan pueden presentar sus propuestas legislativas para ser debatidas y aprobadas en el Parlamento. Además, no debemos olvidar que como Congreso responsable vamos a hacer un control exhaustivo de cada uno de los decretos legislativos. Y si alguno de ellos resulta ser incompatible con la Constitución Política del Perú, no dudaremos en derogarlos inmediatamente, de manera que no permitiremos que el Poder Ejecutivo se exceda en las facultades delegadas. En el texto sustitutorio que se acaba de presentar, se centra 4 específicas modificaciones. En el artículo 2, numeral 1, literal A, A2, acápite II, en su segundo párrafo, se precisa que, adicionalmente a la deducción de 7 unidades impositivas tributarias para los contribuyentes domiciliados en lo referente a las rentas de trabajo y rentas de fuente extranjera, se puede efectuar una deducción de este impuesto de al menos una UIT en gastos tales como salud, educación, vivienda, servicios profesionales, servicios de agua y saneamiento, energía eléctrica y telefonía sustentados en comprobantes de pago. En el artículo 2, numeral 1, literal G, se precisa de mejor forma la materia, especificando que la nueva legislación que emita el Poder Ejecutivo en este extremo se oriente a modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública para promover un sistema público eficiente en sectores prioritarios y estratégicos. En el artículo 2, numeral 1, literal H, se hace una precisión de manera que solo se autoriza al Poder Ejecutivo legislar a efecto de que solo pueda regular en lo que respecta a la simplificación administrativa de los procedimientos sobre patrimonio cultural. Finalmente, en el artículo 2, numeral 4, literal C, se hace una precisión en el texto, de manera tal que todo operador jurídico comprenda que se le está otorgando facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de agua y saneamiento, para promover las inversiones públicas tanto en el servicio de agua como en el servicio de saneamiento. Y de otro lado, promover las inversiones público-privadas en lo referente al tratamiento de agua. Señora Presidenta, con las referidas modificaciones, solicito se someta a voto este texto sustitutorio del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en el proyecto de ley. ¿Ya lo he señalado? Gracias, congresista Miguel Torres. Se va a dar lectura a un documento ingresado. Señor relator. Lima, 29 de septiembre de 2016. Señora congresista Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República, documento presentado el 29 de septiembre de 2016 a las 19:35. De nuestra consideración es grato dirigirnos a usted para saludarla y a la vez solicitarle el retiro del dictamen en minoría recaído en el proyecto de ley 228 presentado por los suscritos en nuestra condición de miembros del Grupo Parlamentario del Frente Amplio, documento que fue presentado a las 11:17 del día de hoy. En tanto, consideramos que el debate debe conducir a que se contribuya
se construyan mecanismos que permitan que las minorías puedan plantear sus discrepancias frente a las mayorías, que en el caso particular de la solicitud de delegación de facultades son de la opinión de respaldar el pedido en su integridad. A diferencia de este grupo parlamentario, que mantiene sus discrepancias en materia de reactivación de la economía. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra consideración. Quintanilla, Arana, siguen firmas. Gracias, señor relator.